11:08 de la mañana, ya está con nosotros Javier Higuíñez Echevarría, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, este foro que reúne a distintas fuerzas políticas, gremiales de todo el país para ponerse de acuerdo en políticas públicas. Javier Higuíñez es un destacado economista, desde mi punto de vista uno de los economistas más lúcidos que tenemos en el país, es profesor emérito de la Universidad Católica. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Javier, vamos a hablar pues de este nuevo aliento o discurso, mensaje, gestos que ha puesto el Papa Francisco I en la Iglesia Católica. Todos sabemos que reformar una institución tan antigua, tan conservadora como la Iglesia Católica es bastante difícil. Sin embargo, parece que el Papa Francisco ha venido con unos vientos de cambio interesantes y ha sacado una reflexión evangélica, como le llama, el Evangelio de la Alegría. El Evangelio de la Alegría, que es una reflexión apostólica. Son encíclicas interesantes. Bueno, ahora nos va a explicar bien, Javier, de qué se trata. Pero antes de eso, para que la gente que nos escucha, que siga Radio San Borja de Otra Mirada, ¿qué gestos, qué discursos, qué es lo que más notas o que puedes resaltar de esta gestión del Papa Francisco a la cabeza de la Iglesia Católica? Bien, quizás sea el de la cercanía con la gente, de la cercanía sincera, no impostada o no profesional, con la gente y especialmente, ¿no?, con los migrantes o con los pateros o con los enfermos. Creo que está dando una sensación de que los sentimientos, la sinceridad, el afecto sincero, entonces, es la manera de relacionarse con las personas en general y con los más débiles en particular. Así es que creo que sí son gestos muy valiosos, muy, útiles para animarnos a los que somos católicos a, reflexionar, ¿no?, sobre si lo estamos haciendo adecuadamente o no. A ver, el Papa Juan Pablo II también tenía gestos muy interesantes. Yo creo que era, de los que se recuerda, un Papa bastante carismático. Pero a mí me parece que el Papa Francisco tiene además un discurso muy interesante, un discurso renovador, un discurso de esperanza, como él mismo lo dice, ¿no? No sé si es que estoy bien en mi análisis, Javier, ¿a ti qué te parece? Sí, quizás es un poco paradójico, ¿no? Uh-huh. Porque se percibe como renovador, se percibe como, ¿no es cierto?, original, y lo que está haciendo es volver a las fuentes. O sea, está haciendo ortodoxia pura. Pero lo digo en términos paradójicos porque la imagen que se tenía, o la imagen que se sigue teniendo, es la imagen de una iglesia que cuando recurre al Evangelio aparece como novedosa. Y entonces eso es un llamado de atención sobre qué iglesia hemos estado... Estaba alejada del Evangelio. Qué iglesia hemos estado, construyendo o poniendo en la sociedad como institución, ¿no? No hay gran novedad en lo que dice. Pero la novedad es decirlo de siempre, que no siempre se dice. Pero a diferencia de Juan Pablo II, que bueno, los católicos, sobre todo de comunidades y más pegados a la teología de la liberación, fueron perseguidos, ¿no? En realidad mucha hay esa apreciación. Él aplastó la teología de la liberación, luchó contra el comunismo, contra el socialismo. Eso es verdad. En cambio, el Papa Francisco más bien está con críticas al modelo económico y un poquito eso. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, de nuevo. Me son muy interesantes las preguntas porque no las voy a contestar quizá como se espera, ¿no? La crítica al sistema económico viene del siglo XIX y sigue a lo largo de todo el siglo XX, incluso con Juan Pablo II, incluso con Benedicto XVI, y por supuesto ahora con mucho más fuerza y precisión en ciertos sentidos con Francisco. De nuevo, es que ese tipo de planteamientos suelen permanecer muy al margen de la cultura popular, de la sociedad, en parte porque sí, es cierto, hay miembros de la Iglesia que no los exhiben, que no los difunden, que incluso los esconden,
con la finalidad de que la crítica al sistema económico no aparezca tan radicalmente como lo ha sido muy a menudo. Juan Pablo II, por ejemplo, hablaba de los mecanismos perversos de la economía. Y está escrito, están en sus encíclicas. Así es que, de nuevo, con Francisco no sucede, lo que sucede es que está poniendo más claramente sobre la mesa, está aclarando por su celo pastoral y por su vocación misionera y de sencillez para comunicarse con la gente, está poniéndolo mucho más fuerte y, mucho más explícito, si cabe un acento está poniendo. Sí, claro. Javier, vamos a tener que hacer una pequeña pausa y tras la pausa ya vamos a entrar de lleno a las 106 frases más profundas de la exhortación evangélica, la alegría del evangelio. Pues no vamos a entrar en la parte más económica que tiene esta exhortación con Javier Higuíñez. Regresamos tras la pausa. Once y 16 de la mañana, estamos aquí con Javier Higuíñez conversando sobre el Evangelio de la Alegría, que es una exhortación apostólica que ha hecho el Papa Francisco I. Javier, hemos visto el viernes pasado, después del gran día de la Acción de Gracias en Estados Unidos, que es una fiesta muy espiritual, que es hasta más grande que la Navidad para los norteamericanos, al día siguiente el Black Friday. La gente abalanzándose por comprar todo lo que pueda en Walmart a mitad de precio, una imagen de decadencia capitalista impresionante. Y justamente el Papa agarra y tiene toda una reflexión al respecto. Dice: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. La insistencia, o una de las insistencias de Francisco, es en la naturaleza relacional de los seres humanos. Y por lo tanto, la tristeza que produce la soledad, el aislamiento, el individualismo, que tiene que corregirse entregándose a los demás, que tiene que corregirse pensando en los demás y haciendo convivencia. Su crítica al consumismo ya es muy fuerte, como ha sido dicho. Revela egoísmo y más sin embargo, introduce una dimensión estructural también al asunto y no solo un reclamo de comportamientos individuales un poco más generosos, cosa que por supuesto no nos viene mal, pero a la vez insiste en el orden socioeconómico como un orden perverso, que ya dije, lo decía Juan Pablo II, a pesar de que en otros temas podía ser también de otro estilo. En el punto 59, por ejemplo, de la exhortación, dice que es un sistema injusto en su raíz. Entonces, en su diseño. Y que en el punto 53 dice que la economía mata. Y entonces se dan cuenta que son expresiones muy fuertes, tajantes y reveladoras de una, como digo, ya antigua tradición, pero que a veces, como los delfines, se sumerge en el agua y no se la ve, dependiendo de quién está a cargo de las riendas, y que luego vuelve a emerger porque no puede evitar emerger en la medida en que todo aquello que afecte la vida de las personas de una manera grave, de una manera seria, es condenable. Y entre esas cosas que son condenables está el tipo de economía que predomina, en casi todas nuestras sociedades. El sistema neoliberal, porque de alguna manera se está enfrentando contra la práctica transnacional de la evasión en paraísos fiscales, o sea, sin decirlo lo está aludiendo, ¿no? Y sobre todo con esto de que la pobreza tiene que ver con una eficacia de la ayuda o la gerencia de los recursos propios y no con todo un sistema por el las transnacionales se vuelven cada vez, y los dueños del mundo cada vez más poderosos a costa del hambre y la miseria de millones. Sí, la Iglesia siempre ha tenido una atención muy, cercana, aunque de nuevo con matices dependiendo de las épocas, pero una atención muy cercana a la tentación del poder y a la tentación del tener.
Eso de nuevo está en este texto con mucha claridad en el punto 56, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, explica en parte la crisis financiera en la que los países más ricos, sobre todo, están envueltos, sí. Hay un tema que lo he visto persistente, sobre todo en la parte económica, que es el tema de justicia social. Lo menciona siempre la necesidad, y el otro tema es el tema de la solidaridad. Pero es sobre todo por el término de justicia social que veo una relación muy estrecha entre este nuevo evangelio de la alegría y lo que sería nuestra teología de la liberación, ¿no? Del padre Gutiérrez. ¿Usted qué piensa? Sí, sin duda. Uno de los términos más utilizados en esta exhortación es justamente liberación. Y claro, estamos de nuevo ante una cosa que ha sido criticada, a punto de estar condenada, cosa que nunca ocurrió, dicho sea de paso, y que sin embargo está a lo largo de toda la Biblia, desde la salida de Moisés hasta la actualidad. Entonces estamos ante un término y un episodio o una trayectoria del pueblo judío por un tiempo y luego del mundo cristiano, en donde salir de las opresiones, digamos, es un elemento central. Y claro, un término muy utilizado por Francisco es el del clamor de los pobres. La palabra clamor sale muy a menudo, y su gran tesis es que la cercanía a Dios aguza el oído. La cercanía a Dios hace que el oído esté más sensible a los clamores sobre todo de los pobres, de los más débiles, de los enfermos, etcétera, etcétera. Pero también habla de la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza. A mí eso me parece fundamental, ¿no? Bueno, en eso de nuevo es también un tema interesante, porque refuerza un planteamiento de muchas conferencias episcopales en el mundo que aluden a eso, a las causas estructurales. El planteamiento no es mejora tú individualmente y el mundo cambiará solo. Exactamente. El planteamiento es que hay que comprometerse en las macrorelaciones. En otras palabras, hay que meterse en política, hay que meterse a cambiar el orden institucional, a cambiar la manera como se gobierna, y eso es tan importante como los aspectos más personales, íntimos del comportamiento, ¿no? Del comportamiento de las personas. Ahora me da la impresión, por lo que un poco el jefe de la iglesia en el Perú, que es el señor Cipriani, que no tiene nada que ver con el discurso de Cipriani. A mí me parece más bien que Cipriani defiende un orden económico en el cual, digamos, le da toda la ventaja y todos los permisos al gran capital, en la idea de que eso es lo que genera desarrollo, y vemos que no es así. Entonces, exacto, como dice Daisy, no queda descolocado Cipriani, y algunos jefes de la Iglesia Católica Peruana que vienen del Opus Dei deben estar, digamos, bastante preocupados con estas declaraciones, ¿no? Bueno, yo creo que deben estar escuchando atentamente lo que, digamos, el Papa Francisco y muchos otros han dicho y vienen diciendo de mucho tiempo. Creo que tendrán que reformular algunos planteamientos respecto de una perspectiva basada en la opción preferencial por los pobres, en una perspectiva gratuita, generosa y no instrumental, ¿no? En cantidad de episodios del Perú se nota que la Iglesia Católica está en lugares conflictivos, y algunos tienen el absurdo de decir que está ahí el conflicto porque están ellos, cuando en muchos casos, en muchas regiones del Perú, los sacerdotes estaban ahí como misioneros antes de que esa población fuera importante, ni en términos políticos o en términos económicos. Claro, todo un gran trabajo. Entonces, claro, el problema no es, digamos, el de instrumentalizar ese tipo de trabajo, sino un mandato que está también presentado en Francisco, y es cuando Pablo va a Jerusalén a averiguar si es que está haciendo bien las cosas y quiere juntarse con los apóstoles de primera mano, digamos, ¿no? Claro. Directos, y entonces, ¿qué mensaje le dan a este nuevo misionero? Acuérdate de los pobres. Eso fue cuando él cuando va donde Pedro y donde va donde están los otros apóstoles, y Pablo va a ver cómo son, porque claro, ni los conocía. Pero eso le dijeron al mismo Papa Francisco, uno de los cardenales brasileños le dijo cuando fue ya erigido como Papa, le dijo, acuérdate de los pobres. Eso lo cuenta el propio Papa Francisco. Claro, lo que ahí ocurre como mensaje de Francisco en este caso es que el acuérdate de los pobres no es la suma
atomística de apoyos personales a los pobres individuales, cosa que sin duda hay que hacer y es importantísimo, sino cambiar las estructuras como ustedes han recordado. Y en eso es muy claro el documento que llamamos pues la exhortación. Eso siempre ha sido mal visto por ciertos sectores, materia de sospecha o materia incluso de condenación para algunos, pero el mensaje finalmente termina afirmándose por sus núcleos fundamentales y entonces hay que tener paciencia, como ha habido que tenerla por mucho tiempo, hasta que la verdad emerja y el Evangelio adquiera la preeminencia que debe tener, digamos, en lo que se refiere particularmente a el cuidado de los pobres, que es uno de los términos más utilizados en esta exhortación. Hay otro elemento que a mí también me llama poderosamente la atención, que es el tema de la ostentosidad de la Iglesia. Lo critica y dice finalmente la Iglesia termina siendo a veces una pieza de museo que no cambia, pensando en todo esto de la ostentosidad de los papas, de los rituales, etcétera. Critica también eso, a mí me parece fundamental, ¿no? Sí, a mí también. A mí me choca esa ostentación, digamos, que hay y que se exhibe sin tapujos, digamos, como si fuera el símbolo de lo sagrado, de lo evangélico, cuando es un símbolo de cierta, digamos, de aferrarse a un estatus, digamos, especial, distinto del público común, y que tiene que ser mostrado en la ropa, que tiene que ser mostrado en los templos, y que es un distanciamiento, a mi juicio, bastante antievangélico, aparte ya de, digamos, el daño que hace, digamos, a una relación horizontal, sencilla, cariñosa con la población. Javier, bueno, el tiempo se nos está agotando, ya casi no tenemos, y te agradezco por haber estado acá, pero antes de que te vayas, y sabiendo que tú eres secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, y después de haber comentado todo este mensaje del Papa, ¿cómo crees tú que esta inclusión social que supuestamente se está promoviendo aquí a través de programas sociales debería tener otros componentes en el Perú? ¿Cómo lo están viendo desde el Acuerdo Nacional? Bueno, no voy a opinar en general en términos del acuerdo porque hay muchas aproximaciones desde el acuerdo a estos temas que tú mencionas. O del gobierno, digamos. Desde sí, yo creo que se están intentando cosas interesantes. Al mismo tiempo, creo que sí tiene que verse aspectos estructurales de una manera más firme, cosa que por supuesto no es sencillo. No es sencillo, ¿por qué? Porque estamos en una época en la cual ese tipo de aproximación a la realidad viene a flor de piel, digamos, no tiene el viento a favor. Y entonces, como también señala Francisco en esta exhortación, y comienza prácticamente de esa manera, veamos el contexto. Y es que analizar el contexto en el cual hay que tomar decisiones o en el que hay que actuar individual o políticamente es muy importante en esta manera de entender el compromiso misionero y la tarea que los católicos asumimos como cristianos, digamos, y como católicos en cada momento en particular. Así es que sí, falta mucho por hacer todavía en el Perú y uno de los retos siempre del mundo cristiano y más todavía ahora inspirados por este nuevo Papa es recordar que falta mucho por hacer y que todavía hay demasiado por hacer que no se está haciendo con suficiente velocidad. ¿Por qué? Porque reclamamos nosotros cierta velocidad, pero generalmente tendemos a poner el ritmo de los cambios a nuestra voluntad, acomodar la velocidad del cambio a lo que deseamos hacer, y lo que deseamos hacer muchas veces está marcado por nuestro propio egoísmo o por nuestra propia lentitud o nuestros intereses particulares, y en consecuencia sí es desesperante que las cosas no se resuelvan más rápidamente, sobre todo en el mundo más pobre del país. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a pasarle esa exhortación al ministro Castilla a ver si se adelanta un poquito. Bueno, hemos estado con Javier Higuines Echevarría, él es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, hablando sobre esta exhortación evangélica del Papa Francisco. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con la columna de Nicolás Lynch.